La siguiente práctica, la práctica 4, fue realizada fuera del horario de nuestra materia de motores, con el propósito de alcanzar todo el material y no rezagarnos con las prácticas. Sin embargo, el ingeniero Acuña nos hizo el favor de supervisarnos paso a paso y comprobar que las conexiones fueran seguras, así como el uso correcto del equipo. 1.2, y eso considerando un voltaje de arranque más o menos de 100. Dado que en la práctica pasada se nos presentaron problemas en la conexión y fuimos midiendo continuidad a través del circuito para descartar las fallas, la indicación del profesor Juan Víctor Tobar Jara fue probar la continuidad en los jacks antes de conectar para descartar esa posible falla y ahorrarnos tiempo. Medimos la resistencia en los ganados de 1 a 4, ahora de 2 a 5. El siguiente paso en la práctica es, previamente a realizar las conexiones en el motor jaula de ardilla, medir la resistencia en cada uno de los devanados. En este caso, la resistencia en los 3 devanados es más o menos simétrica, alrededor de los 12 ohms. Realizamos conexiones, obedeciendo un poco el código de colores de 4. Una vez medida la continuidad en todos los jacks, podemos continuar realizando la conexión. Cabe recalcar que, igual con el propósito de evitarnos posibles fallas, nos hemos saltado el circuito de control. Entonces la conexión es realmente simple. De la fuente variable de corriente alterna de 0 a 220 entre línea y línea, conectamos a través de los amperímetros en su escala más grande, que es de 8 amperes. Esto para proteger el amperímetro. Después bajamos la escala. Después del amperímetro llega el motor y termina en una conexión estrella. Aquí está nuestra estrella. Y implementamos. En esta práctica implementamos el uso de un tacómetro digital para no confiarnos simplemente del tacómetro análogo. Cabe recalcar que todo esto fue bajo la supervisión del ingeniero Acuña y antes de energizar él vino a supervisar las conexiones. ¿Qué faltó? ¿Muy poco voltaje? Muy poco voltaje. Entonces, En nuestra primera prueba de 10 volts línea a línea, nos dimos cuenta que no hay ningún tipo de corriente observable y ningún tipo de movimiento, incluso si bajamos la escala del amperímetro. Es por esto que hacemos un barrido rápido de voltajes para ver en qué voltaje línea a línea el motor va a empezar a aceptar la corriente y a generar una velocidad que podamos medir. A partir de 30 volts se puede observar que ya se observa una especie de movimiento. pues así vamos haciendo el barrido. Es por eso que la prueba de 10 volts y de 20 volts se consideran como nulas, ya que observamos 0 RPMs y 0 corriente. La siguiente, en 30 volts, ya podemos ver cómo el motor empieza a girar. Con ayuda de la cinta reflejante podemos ver que ya hay un movimiento observable. Como la corriente que observamos no es muy fácil de apreciar, bajamos la escala a 2.5 y ahora sí podemos medir las RPMs. La primera corriente en 30 amperes fue de 0.2 y con el tacómetro de láser tuvimos al principio un problema que no nos medía bien. Sin embargo, al utilizar el tacómetro análogo nos dimos cuenta que era una cuestión de apuntar bien el láser y al final sí coincidieron los dos, así que podemos confiar en ambas mediciones. Ajá. Sí, es cierto. No, pues sí está jalando eso. Entonces, vamos a 60. A partir de esto ya tenemos nuestro circuito armado y podemos proceder a realizar el barrido de voltaje. Nuestro siguiente paso es poner las terminales a 60 volts y medir la corriente. A 60 volts, la corriente se mantiene en 0.2. Si se observa un cambio, es por esto que vamos a bajar la escala
de 2.5 en los La corriente amperímetros es de... a Pues vamos a 0.5. sacarlo otra vez, ¿no? La corriente Porque es no muy está cercana a midiendo. la nominal, 1790 RPM. Aquí observamos cómo durante la práctica el profesor tiene que bajar la escala de 2.5 a 0.5 y vemos cómo las agujas se modifican. Es aquí donde ya podemos observar con más detalle la corriente en los devanados del motor. Ok, ahora 100. Nuestro siguiente paso es subir el voltaje línea en línea a 100 volts. La corriente anotada es de 0.31. Aquí se observa que ya llegamos a 100 volts en las terminales y procedemos de nueva vez a medir con el tacómetro análogo y de láser la velocidad. Aquí ya nos estamos acercando mucho más a la nominal. La velocidad es de 1796 RPM, como se observa en el tacómetro láser. La siguiente prueba va a ser a 160 volts, línea a línea. La corriente en los devanados del rotor se observa en 0.5, ya casi llegando al final de la escala de nuestros amperímetros. Es por esto que vamos a cambiar la escala de los amperímetros para proteger el propio equipo. Aquí se observa que la subimos a 2.5. Interrumpimos el ejercicio porque el profesor Acuña tenía que atender otro asunto. Sin embargo, en un corte realizaremos la prueba de 160. No, pero sí llegamos a 160, ¿verdad? ¿No? ¿A cuánto llegamos? Aprovechamos esta oportunidad para mencionar la corriente de arranque del motor de inducción de jalo de ardilla. Aquí vamos a apreciar cómo en el momento en el que energizamos, la corriente se va hasta arriba, más de 2.5. Es un ejercicio importante para ver que la corriente de arranque siempre es mucho más grande. Aquí ya llegamos a los 160 volts entre líneas. La corriente en el devanado es de 0.5. Sí, subimos escala, sin embargo, nuestra escala sí es de 0.5 y a partir de aquí ya llegamos a la velocidad nominal del motor, que son 1800 RPM. De aquí en adelante, por ejemplo, nuestra prueba ahora de 180, nuestra corriente en los devanados aumenta a 0.6 amperes y la velocidad nominal, como se va a observar en el tacómetro digital, sigue siendo de 1800. A partir de 160 la velocidad nominal del motor se estabiliza. Nuestra siguiente prueba es de 200 volts, ya llegamos, nos pasamos un poco. Reduciendo a 200 volts observamos en los amperímetros una corriente de 0.65 amperes. Aquí se aprecia en la línea 3. Con una velocidad nominal, vuelvo a repetir, de 1800. Ya estamos más cerca de nuestra última prueba. Nuestra última prueba es un voltaje de 220 volts línea a línea, en donde podemos observar una corriente en los devanados de 0.7 amperes. Y de nuevo, como es de esperarse, una velocidad medida de 1800 RPM. Ok. Gracias.